El coronel había vivido más de 6 décadas y cada una de ellas había dejado su huella en su rostro. Sus cabellos, escasamente poblados y grises, se agachaban ondulados sobre una frente ancha que había enfrentado tormentas de vida y decisiones difíciles. La piel de su rostro era un mapa de surcos profundos y arrugas. Cada línea contaba una historia de batallas y sacrificios. Aunque el tiempo lo había marcado, su postura seguía siendo imponente, se mantenía erguido con una fortaleza silenciosa que imponía respeto. Sus ojos, de un azul intenso, recordaban el cielo despejado, pero tenían la profundidad del océano. En ellos, alguien podría ver la sabiduría de un hombre que no solo había vivido, sino también observado. A su lado, siempre fiel, estaba su perro, un pastor alemán de pelaje oscuro y brillante que caminaba con un paso alerta, atento a cada sonido y cambio en el ambiente. Los ojos del animal brillaban con inteligencia, capaces de captar lo que los humanos a menudo pasaban por alto. La lealtad que compartían era palpable en el aire fresco de la mañana, mientras ambos se acercaban al lugar abandonado. Raíces y maleza empezaban a cubrir la entrada de lo que una vez fue una gran casa. Las paredes de ladrillo estaban agrietadas y la pintura caída lucía los estragos del tiempo. Una niebla ligera se filtraba entre las maderas desgastadas del marco de la puerta. El sol, aunque fuerte, apenas lograba iluminar el interior. La luz que entraba creaba un juego de sombras danzantes que llenaba el lugar con un aire de desolación y misterio. El ambiente estaba impregnado de olor a humedad y polvo, ese polvo que ha estado allí por años, cubriendo cada objeto olvidado. Las viejas sillas de madera estaban apiladas en un rincón. La tela de los sofás se deshacía por el contacto con el aire seco, y varias lámparas oxidadas colgaban del techo, sus pantallas amarillentas ocultando secretos de antaño. El silencio estaba solo roto por el crujir de las maderas bajo los pies del coronel y el suave respiración de su compañero. Mientras avanzaba con cautela, algo lo detuvo. La puerta en el fondo del pasillo estaba entreabierta. Su madera raída chirriaba ligeramente con el viento. No parecía estar en su lugar, como si alguien o algo hubiera querido salir apresuradamente de aquel lugar olvidado. El coronel frunció el ceño. No era común encontrar una puerta abierta en una casa que había estado vacía tanto tiempo. La tensión en el aire cambió. Cada lugar parecía estar observándolo, esperando. El perro dio un paso lento hacia la puerta, con orejas erguidas y un leve gruñido en su garganta. El coronel se agachó, murmurándole palabras tranquilizadoras, pero algo más lo llamaba, una presencia en el aire
que lo impulsaba a acercarse, a descubrir lo que había al otro lado. Las huellas antiguas en el suelo, casi borradas por el tiempo, eran un susurro del pasado, un rastro de pasos que hablaba de alguien que aún podía estar cerca. Un sonido suave y apagado, como un suspiro, resonó detrás de esa puerta. El coronel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La luz que se filtraba desde el pasillo se movía chispeante, como si algo hubiera interferido con su camino. Ahora su mente se llenaba de preguntas. ¿Quién había estado aquí? ¿Qué secretos escondía esta casa? El halo de misterio lo envolvía, y cada segundo en ese lugar se volvía más profundo y extraño. Con una determinación que venía de años de experiencia, el coronel avanzó un paso más hacia la puerta. El aire se volvió más denso. Cada respiración era un desafío. Las sombras parecían querer consumirlo, pero su curiosidad fue más fuerte que el miedo. Abrió la puerta una fracción y la lucidez se desvaneció. Lo que encontró al otro lado no era lo que esperaba, y el corazón le latía rápido en el pecho. Las revelaciones que lo aguardaban estaban más allá de su comprensión. Algo había sucedido en ese lugar abandonado, algo que resonaba no solo en las paredes desgastadas, sino también en el corazón del coronel y su fiel perro. ¿Qué nuevas verdades se desvelarían entre el polvo y el eco del pasado? Síguenos en esta intrigante búsqueda. Deja tu comentario, regálanos un me gusta y suscríbete para no perderte lo que viene a continuación. La historia apenas comienza. El coronel, con el corazón agitado, empujó la puerta un poco más. Al cruzar el umbral, el aire pesado y estancado lo envolvió, como si el tiempo se hubiera detenido en esa habitación. La luz tenue reveló estantes polvorientos, llenos de objetos olvidados. Entre las sombras, el coronel divisó un viejo baúl de madera, su cerradura oxidada brillando débilmente. Pensó que quizás en su interior se escondían las respuestas a muchas de las preguntas que lo atormentaban. Mientras se acercaba, su perro permaneció alerta, olfateando el aire tenso. El coronel se detuvo vacilante. No era solo la curiosidad lo que lo impulsaba, era un ancestral miedo que anidaba en su pecho. Había hecho promesas a personas que ya no estaban, compromisos que nunca había podido cumplir. Entre ellos, una sombra se alzaba, el rostro de Clara, su esposa, cuya ausencia había dejado una herida imborrable. Sacudió la cabeza, forzándose a no pensar en ella. En su lugar, se concentró en el baúl. Con un tirón, logró abrir la tapa, y lo que halló dentro lo dejó paralizado. Cartas selladas, amarillentas por el tiempo,
estaban apiladas en el interior. El coronel las levantó con manos temblorosas. Eran cartas de amor, escritas con una caligrafía elegante, con frases cargadas de pasión y promesas. Siempre estaré contigo, pase lo que pase. El eco de esas palabras resonó en su mente, recordándole momentos que prefería olvidar. El perro dio un leve ladrido, sacándolo de su trance. Giró la cabeza hacia una esquina donde una tenue luz iluminaba algo más. Al acercarse, encontró un viejo diario, sus páginas desgastadas. La portada estaba rasgada, pero la escritura dentro parecía fluida, revelando una historia de traiciones y decisiones difíciles. Se trataba de un antiguo residente de la casa, un nombre que le resultaba vagamente familiar: Miguel Castillo. Conocido por sus escrúpulos, la comunidad había murmurado sobre él y la culpa que lo había perseguido por la desaparición de una mujer muchos años atrás. Clara. El corazón del coronel latía con fuerza. Cada página le revelaba secretos que había intentado enterrar. Relatos de desamor, pero también de una esperanza perdida. Las palabras lo invadieron, apretando el nudo en su garganta. Con cada descubrimiento, sentía cómo las sombras de su pasado se acercaban, preguntándole por qué había elegido el silencio. De repente, un crujido resonó en el pasillo. El perro se tensó, sus orejas levantadas en alerta. El coronel miró hacia atrás, sintiendo la presencia de algo más. No estaba solo. Su mente corrió hacia la idea de que este lugar, con su historia olvidada, podía estar habitado por secretos que alguien había querido mantener a raya. Frente a la puerta entreabierta, notó algo extraño en el piso. Unas marcas, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado hacia el interior. La curiosidad lo condujo a investigar más de cerca. Al tocar el suelo, sintió la aspereza de la madera desgastada. Se levantó, el diario bajo el brazo, mientras su instinto le decía que algo más le esperaba. Solo un par de pasos adelante, incumbido por la inquietante sensación de que lo estaban observando, el coronel tropezó con una antigua lámpara de aceite, caída en el suelo. La recogió entre sus manos, espesa, polvorienta, pero al mismo tiempo irradió una sensible energía. Al encenderla, la luz débil que emanaba lanzó sombras danzantes por las paredes, transformando la atmósfera en algo aún más inquietante. Un ruido detrás de él lo sacó de su ensueño. Un golpe seco resonó, y el coronel se giró bruscamente. En la penumbra se dibujó la silueta de un hombre. Era viejo, con una boina desgastada. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas, ojos que eran un océano de recuerdos ocultos.
No deberías estar aquí, dijo con una voz que parecía rasgar el aire. Este lugar no olvida. El coronel sintió una mezcla de indignación e intriga. ¿Quién es usted? ¿Qué sabe de este lugar? El desconocido sonrió, sin responder de inmediato. Su mirada evaluadora se posó en el baúl y las cartas en las manos del coronel. No estás aquí por casualidad. El pasado siempre vuelve a buscarte, coronel. Un silencio denso llenó el espacio mientras el coronel procesaba las palabras del extraño. La tensión crecía y cada segundo estaba cargado de significado. El pasado lo estaba reclamando y él se encontraba parado en la línea frágil entre la verdad reprimida y el temor a las decisiones no tomadas. El perro, siempre a su lado, empezó a ladrar, rompiendo la atmósfera tensa. El coronel sintió el miedo apretarle en el pecho. ¿Qué más descubriría en este hogar olvidado, donde el tiempo y los secretos se entrelazaban como raíces enredadas? Las revelaciones apenas comenzaban, y su búsqueda ahora se tornaba más personal, más peligrosa. Lo que había enterrado podía volver a la superficie en cualquier momento, y los ecos del pasado estaban listos para ser escuchados una vez más. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para enfrentar sus propios fantasmas? El coronel sintió un escalofrío cuando la figura del hombre se desvaneció en la penumbra. La luz de la lámpara de aceite temblaba, proyectando sombras inquietas que danzaban sobre las paredes deterioradas, como almas atrapadas buscando un modo de liberarse. Su perro, inquieto, dio un paso hacia adelante, lanzando un sutil ladrido que resonó en el silencio pesado. La presencia del extraño lo había perturbado, pero también había despertado algo más. Un recuerdo latente que lo conectaba con esta casa, con su historia. Con una respiración profunda, centró su atención en el baúl. Sin embargo, los ecos de las palabras del extraño persistían en su mente. El pasado siempre vuelve a buscarte. Era una verdad que había evitado enfrentar. Sin poder resistirse, abrió de nuevo el baúl, sus manos temblando al tocar las cartas. Las palabras de amor expuestas revelaban un vínculo que no podía ignorar. Se sentía como un voyeur de su propio pasado, como si estas cartas fueran un espejo que lo confrontaba con sus propias decisiones, sus propias traiciones. Mientras examinaba las cartas, algo más atrapó su atención. Un pequeño sobre que había quedado atrapado entre las páginas de un diario. Lo tomó, notando la falta de una fecha, pero con una caligrafía precisa y ordenada. Al abrirlo, su corazón se aceleró. Eran documentos antiguos que habían pertenecido a un exfuncionario de la casa, un tal Ramón Salazar,
que había estado a cargo de la administración de la propiedad. La hoja extraía los recuerdos con detallada precisión. Detallaba la llegada de Miguel Castillo y la misteriosa desaparición de Clara. Cada palabra lo sumergía más en un océano de culpa. El coronel no podía evitar que su mente viajara de nuevo a cuando Clara era parte de su vida. Las risas compartidas, las promesas susurradas al atardecer, todo lo que había quedado atrás, sepultado por su propio silencio. Salazar había documentado eventos que, al parecer, el tiempo había oscurecido bajo la niebla de su memoria. Discusiones acaloradas, la llegada de desconocidos, y la última vez que alguien había oído el nombre de Clara mencionado en la casa. Las páginas estaban llenas de indicios de algo oscuro, algo que había estado justo delante de sus ojos. El perro, ahora pegado a su lado, comenzaba a olfatear con interés, su hocico hundido en una esquina del baúl. De repente se detuvo y una profunda inquietud se apoderó del coronel. Esa actitud del perro no era casual. Sentía que estaba en un juego del destino y el pasado, paciente y tenaz, se manifestaba en formas inesperadas. Con rapidez, el coronel rebuscó en el interior del baúl y sacó un viejo álbum fotográfico, escondido bajo un montón de papeles enmohecidos. Las imágenes estaban descoloridas. El tiempo les había añadido un aire de melancolía. Al pasar las páginas, se encontró con instantáneas de la casa en su esplendor. Pero en cada foto, la figura de Clara parecía brillar con una luz propia. Sus ojos claros, su risa contagiosa, pero también un halo de misterio que las rodeaba. En una de las imágenes, ella sonreía en un evento en la casa, y justo detrás de ella estaba Miguel Castillo, su expresión velada, como si estuviera atrapado entre el amor y el remordimiento. Un nudo se formaba en su garganta. El coronel sintió que el entorno se cerraba a su alrededor. Cada hallazgo se sentía como un nuevo ladrillo añadido a la pesada carga de su pasado. Giró la cabeza hacia el extraño que observaba en silencio. «¿Qué sabes de Clara?», le preguntó, su voz dura, casi un susurro, imbuida con furia y desesperación. El hombre mantuvo su mirada fija, como si evaluara el valor de esas palabras en el aire tenso. «No todo está como parece», respondió con calma. «Las verdades que buscas están entrelazadas con mentiras que han perdurado. Este lugar guarda secretos que has ignorado». Sus palabras resonaron en el coronel con fuerza. Cada una era un golpe a las murallas que había levantado, protegiéndose de recuerdos que preferiría haber olvidado. Con la determinación ya debilitada por la revelación,
El coronel se sintió abrumado por la necesidad de descubrir más. La mansión, con cada rincón y cada sombra, ahora parecía un laberinto de pistas que podría llevarlo a respuestas que había buscado durante años. Pero, al mismo tiempo, un temor latente se apoderaba de él. ¿Estaría listo para enfrentar lo que realmente había sucedido? De repente, un ruido sordo reverberó a través del pasillo. El perro se erguía, atento, su cuerpo tenso a su lado. El coronel, paralizado por un instante, sintió como si el aire se volviera aún más denso. Giró la cabeza hacia la puerta por donde había entrado. Una especie de impulso frenético lo invadió, empujándolo hacia la acción. Sabía que algo lo estaba llamando, que las respuestas estaban en el aire a su alrededor, apenas a un paso de distancia. Mientras el desconocido se desvanecía en las sombras, una pregunta retumbaba en su mente. ¿Qué más estaba dispuesto a perder para descubrir la verdad? Sin más que un susurro de incertidumbre, comenzó a avanzar hacia la próxima sala, el aullido de un viento lejano resonando en su oído. Y así, en medio del polvo y el eco del pasado, un nuevo misterio se desplegaba ante él. El coronel se adentró más en la habitación. La luz de la lámpara de aceite ahora proyectaba sombras alargadas que parecían bailar alrededor de él. Un escalofrío le recorrió la espalda al recordar cómo había estado presente en ese mismo hogar muchos años atrás, en un tiempo cuando Clara sonreía, llena de vida. El eco de risas resonaba en su mente, como un eco de arrepentimiento. La casa, que ahora se encontraba en ruinas, guardaba secretos que lo ataban a un pasado que creía haber enterrado. Buscó entre sus recuerdos y con dolor recordó la noche en que Clara desapareció. Una noche que había cambiado su vida para siempre. Había discutido con ella sobre su deseo de quedarse en la casa, sobre el peso de las decisiones que habían tomado, sobre la vida que aún deseaban construir juntos. Su voz aún vibraba en sus oídos. ¿De verdad crees que puedes dejarme aquí? Debemos enfrentar lo que viene, no escondernos. Pero él, atrapado por sus propios miedos y la presión que lo acechaba, la había dejado sola. Esa decisión no solo marcó su futuro, también dejó su corazón hecho trizas. Mientras el coronel se sumergía en su culpa, su perro, siempre alerta, comenzó a comportarse de manera extraña. Se acercó a una esquina de la habitación, olfateando intensamente, como si pudiera percibir algo que estaba más allá de la comprensión del coronel. El coronel apretó los dientes, sintiendo la creciente presión en su pecho. Su fiel compañero había percibido algo que él no podía ver. Una tensión en el aire que lo empujaba hacia un reencuentro con su conciencia. «¿Qué es, amigo?», murmuró,
intentando calmarse, pero el comportamiento del perro lo inquietaba. Se acercó a la esquina donde su compañero había centrado su atención y allí, entre el polvo y el desorden, descubrió un viejo marco de foto desgastado por el tiempo. Al levantarlo, sintió que se le helaba la sangre en las venas. Era una imagen de Clara, abrazada a Miguel Castillo, sonriendo como si compartieran un secreto oculto. La conexión instantánea con el pasado lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. «¡Maldita sea!», exclamó, apretando el marco con fuerza. Recordó los murmullos en la comunidad. Historias de una relación clandestina que nunca creyó posible. ¿Podría ser que Clara había sido parte de algo que él nunca entendió? ¿Acaso los sentimientos que había reprimido habían sido tan territoriales, tan egoístas? La confusión y la ira lucharon dentro de él, mientras los ojos del perro lo miraban con preocupación. El hombre de la boina, que había estado observando con atención, dio un paso adelante. «A veces, los recuerdos no son lo que parecen, coronel», dijo con voz grave. «Lo que te detiene no es solo lo que crees que pasó, es lo que no sabes». Sus palabras fueron un golpe en el estómago. El coronel sintió que su mundo se tambaleaba. La posibilidad de que Clara hubiera estado más involucrada de lo que pensaba lo confrontaba con sus propios fantasmas y decisiones. ¿Qué sabe sobre ella, sobre su relación con Castillo?, preguntó con fervor, encontrando nuevas reservas de determinación. «Ella era mi esposa, y sé que había algo más». «Dímelo». El extraño se quedó en silencio por un momento, sopesando las palabras que iba a ofrecer. Clara no era solo una víctima en esta historia, coronel. A veces, las decisiones que tomamos están más conectadas de lo que creemos. En su camino, Clara también eligió. No puedes cargar toda la culpa solo en tus hombros. Una corriente de emoción atravesó al coronel, intensificada por la necesidad de entender, de encontrar respuestas. «No quiero escuchar más excusas. Quiero respuestas, algo que me ayude a entender su conexión con este lugar, algo que me explique por qué su risa aún resuena en estas paredes». El crítico tono de su voz quedó suspendido en el aire pesante. El perro se acercó, olfateando con más fuerza donde había hallado el marco, como si apelara a una conexión que estaba más allá de la mera memoria. En ese momento, el coronel sintió un vuelco en su corazón. Se dio cuenta de que el perro estaba acercándose a otra parte del jardín. Sin pensarlo, corrió hacia la puerta entreabierta, determinado a seguir la pista que su compañero había identificado. Un destello llamativo en el suelo, parcialmente cubierto de maleza, despertó su curiosidad. Al acercarse,
descubrió una pequeña caja metálica cuyos bordes parecían aún relucir a pesar del paso del tiempo. La recogió, sus manos temblando de anticipación y miedo. Al abrir la caja, su interior reveló objetos desgastados, entre los que se destacaba una llave antigua con diseño intrincado. Esto podría ser importante, murmuró, su mente volando lejos de él. Tal vez era la clave para descubrir la verdad de lo que le había sucedido a Clara. Tal vez la puerta a un nuevo capítulo de su vida que había estado cerrado durante demasiado tiempo. Esa simple llave representaba nuevas posibilidades, nuevas revelaciones que podrían transformar su búsqueda en algo personal. El extraño se acercó mientras el coronel la examinaba. Esa llave corresponde a un lugar donde los recuerdos se sellan, coronel. Pero ten cuidado, a veces lo que buscamos no siempre es lo que queremos encontrar. El coronel sintió que el tiempo se comprimía. La urgencia lo empujaba hacia adelante. Su mente rebosante de nuevos descubrimientos y viejas heridas debía enfrentarse a los fantasmas de su pasado. Ya no podía huir. Con un asentimiento decidido, guardó la llave en su bolsillo. Voy a descubrir la verdad, afirmó, sintiendo que una resolución firme descendía sobre él. Mientras se preparaba para abandonar la habitación, el perro a su lado y la emoción latente en el aire, la casa parecía cobrar vida a su alrededor. Las sombras danzantes, los ecos de risas y susurros pasados lo llamaban al encuentro inevitable con su historia, esa conexión inquebrantable que lo uniría para siempre a Clara en su búsqueda de respuestas. Todo lo que había temido finalmente salía a la luz. La urgencia de sus descubrimientos lo instaba a seguir adelante, hacia un destino que era tanto necesario como temido. El coronel, sintiendo el peso de la llave en su bolsillo, salió de la habitación con el perro a su lado. La casa, aunque deteriorada, parecía cobrar vida a su alrededor. Cada crujido del suelo, cada sombra que se movía, le recordaba que estaba inmerso en la historia de Clara, en un relato que debería haber enfrentado mucho antes. Mientras avanzaba por el pasillo, su fiel compañero se mantuvo alerta, olfateando el aire en busca de nuevos indicios. El coronel se sentía cada vez más abrumado por el pasado que se cernía sobre él. ¿Qué más me espera aquí?, se preguntó, reflexionando sobre su decisión de volver a este hogar lleno de recuerdos. Pronto, sus pasos lo llevaron a una antigua biblioteca, repleta de libros cubiertos de polvo, estantes que habían visto días mejores. En medio de esa penumbra, algo atrajo su atención. Un armario en la esquina parecía haber sido forzado, su puerta entreabierta, revelando un desorden de libros y papeles. Se acercó,
la curiosidad superando sus miedos, y comenzó a investigar. Mientras retiraba los libros, un viejo álbum fotográfico apareció, oculto bajo una pila de documentos amarillentos. Al abrirlo, una serie de imágenes lo golpearon como una ola de nostalgia. Eran fotos de Clara en diferentes momentos de su vida en la casa. Ella sonriendo en fiestas y en excursiones, pero en cada imagen también había un hombre de pie a su lado. Miguel Castillo. La inquietud se intensificó en su pecho. Se dio cuenta de que cada risa de Clara llevaba consigo una sombra, una conexión que parecía más íntima de lo que había asumido. Su perro, inquieto, se sentó a su lado, observando con atención. Era como si el animal pudiera sentir la carga emocional que el coronel llevaba. «Lo sé, amigo», susurró, acariciando su pelaje oscuro. «No debería haber dejado que todo esto sucediera. Cada minuto en esa casa lo hacía confrontar las decisiones que había tomado. Los gritos silenciosos de regret eran cada vez más opresivos. Cuando el coronel cerró el álbum, notó una carpeta semioculta detrás de él. Temblando de anticipación, la sacó y la abrió. Era un conjunto de documentos oficiales, reportes policiales y referencias que anunciaban la extraña desaparición de Clara. La letra equilibrada de un funcionario resonó claramente en su mente. La última vez que la vieron, Clara discutió con su esposo sobre la llegada de Miguel Castillo. La conexión se hizo evidente y un torrente de emociones fluyó a través de él. «Siempre supe que algo no estaba bien», murmuró, recordando las palabras que Clara había pronunciado esa fatídica noche. ¿La había culpado sin razón? Esa pregunta surgió con fuerza. En ese instante, un ruido en el pasillo hizo que su perro se pusiera en alerta. De repente, una puerta se abrió lentamente y un nuevo personaje apareció. Una anciana de cabello canoso y ojos llenos de vida. «Lo siento, no quería interrumpir», dijo con voz suave pero firme. Era Rosa, la cuidadora de la casa, una mujer que había permanecido en el pueblo durante décadas, siempre conectada con la memoria del lugar. «¿Quién es usted?», preguntó el coronel, sintiendo que su corazón latía con más fuerza. «Vine a ayudar a mantener viva la historia de esta casa», declaró, escaneando el entorno con una mirada sabia. «Y también sé lo que sucedió con Clara». El coronel sintió un escalofrío. «¿Qué sabe usted?», insistió, su voz estática, buscando respuestas que habían estado eludiéndolo durante tanto tiempo. Rosa dio un paso al frente y con un gesto lo invitó a sentarse. «Las historias se despliegan de maneras inesperadas», comenzó. «Muchos creen que Clara fue una víctima, pero ella hizo elecciones. Miguel no fue solo un amante,
sino un refugio en medio de una tormenta. La anciana habló con una claridad que desbordaba comprensión. Cada palabra resonaba con una verdad que el coronel conocía, pero solo en parte. Recorrieron sus pensamientos mientras Rosa continuaba. Clara tenía sus sueños, coronel, y a veces, al seguirlos, se adentra en caminos que anidan en el dolor. Esto no es solo un cuento de amor y tragedia, es una historia de luchas internas y decisiones que nos persiguen. El coronel se sintió roto, como si cada revelación desgastara aún más su corazón. No sabía, no entendía, balbuceó. ¿Había algo más entre ellos? ¿Eso fue suficiente para que ella desapareciera? Rosa miró a los ojos del coronel, sus palabras cargadas de peso emocional. A veces, cerrar una puerta no es solo un acto físico, es una decisión que pesa en el alma. Los ojos del coronel se llenaron de lágrimas, anhelando comprender todo lo que había ocurrido. ¿Por qué no me dijo antes?, preguntó, la frustración brotando de él. He llevado esta carga solo durante años, porque hay cosas que solo puedes descubrir por ti mismo, respondió Rosa, su voz resonando con fuerza. Y la verdad siempre llega cuando estás listo para descubrirla. Al salir de la biblioteca, el coronel se sintió más ligero a pesar de la tormenta de emociones que aún lo atormentaba. La alianza entre él y su perro se fortalecía. Sus instintos habían guiado su camino hacia recapacitar sobre su pasado. Sin embargo, cuando se movilizaron hacia una nueva sala principal, un misterio latente se desvanecía en la atmósfera. Un grito ahogado resonó en sus pensamientos. Pero ¿qué fue de Clara?, murmuró, sintiendo que la búsqueda apenas comenzaba, mientras la casa exudaba secretos que aún estaban por descubrirse. La conexión entre el pasado y el presente amenazaba con entrelazarse, mientras los ecos de lo que había sucedido seguían vivos en cada esquina, esperando que el coronel reuniera las piezas de un rompecabezas que lo llevaría hacia su destino final. El coronel se sintió impulsado por una nueva determinación. Las palabras de Rosa aún resonaban en su mente como un eco distante. A medida que abandonaba la biblioteca, el peso de la historia del lugar se cernía sobre él. Cada paso resonaba con la carga de secretos no revelados. Su perro, siempre fiel, se mantenía a su lado, olfateando el aire con una intensidad que lo inquietaba. Mientras avanzaban, la atmósfera se volvía más densa, como si la casa misma contuviera alientos entrecortados de lo que había acontecido. De repente, el perro se detuvo bruscamente, sus orejas erguidas y la cabeza inclinada hacia un rincón oscuro del pasillo. Resolvió acercarse cautelosamente, curioso por saber qué le había llamado la atención a su compañero.
A medida que se aproximaban, un leve sonido de rasguño emergía de las sombras. El coronel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué has encontrado, amigo?», murmuró, su voz apenas un susurro, mientras se agachaba para mirar más de cerca. El perro siguió olfateando, casi como si estuviera guiando al coronel hacia un descubrimiento oculto. Era como si el animal tuviera un conocimiento ancestral, capaz de percibir la historia que se ocultaba bajo el polvo de los años. Finalmente, el coronel se dio cuenta de que había una pequeña trampilla, casi imperceptible, en el suelo de madera. Deslizó sus dedos por los bordes, sintiendo una vibra extraña que le indicaba que algo importante se encontraba allí. Con un esfuerzo, logró abrirla, revelando un sótano tenue y sombrío. La luz de su lámpara de aceite se vio ahogada por la oscuridad profunda que lo rodeaba. «Vayamos», dijo la voz firme mientras descendía con cuidado, el perro saltando tras él. Cada peldaño crujía bajo su peso, el eco resonando como una llamada ancestral. Una vez abajo, la penumbra del sótano se desvaneció lentamente con la luz de la lámpara. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, y el aire era espeso y húmedo, como si el tiempo hubiera decidido detenerse en ese lugar. La mirada del coronel se detuvo en una estantería vieja llena de objetos olvidados. Su corazón dio un vuelco cuando vio un viejo cofre desgastado y cubierto de polvo que parecía haber sido descuidado durante años. Sabía que debía examinarlo, sintiendo que ese cofre podría tener la mensajería de su pasado. Al acercarse, el perro comenzó a ladrar con insistencia, como si advirtiera de la importancia de lo que estaba a punto de descubrir. Al abrir el cofre, un aire de nostalgia le golpeó. Dentro había documentos, fotos y cartas. Las cartas estaban firmadas con una caligrafía que le resultaba familiar. Eran de Clara. El coronel sintió su corazón acelerarse al ver las palabras escritas con tanto amor. Pero también había notas que parecían estar escritas en secreto, revelando un plano sobre la casa y sus alrededores. «El escondite», murmuró, recordando discusiones pasadas con Clara, donde ella hablaba de un refugio oculto en el jardín. Mientras examinaba las notas, algo en su interior se removió. Clara había estado buscando algo en la casa, algo que le pertenecía a ella, pero que él nunca pudo imaginar. Se sintió abrumado por la posibilidad de que su esposa hubiera estado involucrada de una manera que jamás había considerado. ¿Qué más había descubierto antes de desaparecer? Las preguntas atormentaban su mente. Cada nueva revelación palpaba viejas heridas. De pronto, el ladrido del perro lo sacó de su trance. El animal se había alejado unos pasos, mirando a través de una rendija
en la pared justo al lado de donde estaban. El coronel se acercó, sintiendo que el extraño deseo del perro lo guiaba. Al mirar a través de la abertura, sus ojos se encontraron con un espacio vacío, típico de un escondite que podría haber sido utilizado para ocultar secretos inconfesables. Esto podría ser lo que Clara estaba buscando, pensó el coronel, su voz temblando mientras se dirigía a la pequeña rendija. La idea de que su esposa había secretamente anhelado algo o alguien más lo retumbó con fuerza. Los instintos del perro parecían no fallar. Se movió rápidamente por la estancia, insistiendo en un lugar específico en la pared, como si supiera que ahí se ocultaba la clave del misterio. Con cada nuevo ladrido, un nudo de compasión y confusión crecía dentro de él. ¿Por qué no me dijiste, Clara?, gritó casi en un lamento. La mezcla de sentimientos y recuerdos se desbordaba en su pecho. Rosa apareció de nuevo, asomándose por la abertura de la puerta, su mirada sabia posándose sobre el coronel. A veces, las verdades son más complicadas de lo que pensamos, dijo suavemente. El amor puede ser una cadena o un refugio, dependiendo de cómo decidamos atarnos a él. El coronel sintió que su mundo se sacudía. Se había enfrentado al dolor de su pasado, pero ahora estaba sobre la cuerda floja. ¿Cómo podía reconciliar sus sentimientos de amor por Clara con la revelación que la pintaba como una mujer con más secretos de los que esperaba? La fricción crecía en su interior, desgarrando el halo de confianza que había colocado en su relación. «Debo saber más», replicó, su voz ahora llena de determinación. «No puedo dejar que esto quede así. Debo entender la verdad detrás de cada carta y cada susurro. ¿Dónde más puede haber más secretos ocultos en esta casa?» La mirada de Rosa se volvió grave. «Ten cuidado, coronel. Buscar la verdad puede traer a la luz sombras que tal vez prefieras dejar en la penumbra. Esta casa susurra no solo historias de amor, sino también fantasmas que los limitan». El coronel vio la advertencia en sus ojos, pero la necesidad de descubrir la verdad lo empujaba hacia adelante. Mientras su perro seguía explorando, un nuevo entendimiento se formaba en su mente. No solo era la búsqueda de respuestas, se trataba de enfrentar su propio silencio, el temor a desenterrar no solo los secretos de Clara, sino los propios. Con un último vistazo a los documentos en el cofre, la incertidumbre lo abrumó. Su elección estaba tomada. Decidido a seguir adelante, la explosión de emociones lo rodeaba mientras volvía a subir las escaleras, con la mente borboteando en una tormenta de conflictos y epifanías.
Necesito saber, murmuró para sí mismo, sintiendo que el mañana se acercaba al final de ese laberinto oscuro que había sido su vida. El coronel estaba listo para enfrentar los ecos del pasado, pero con cada paso que daba, sabía que aquella revelación podría cambiar todo lo que había entendido sobre Clara y sobre sí mismo. La búsqueda de respuestas lo llevaría a un destino incierto, donde la verdad podría no ser lo que esperaba. El coronel subió las escaleras, su mente nublada por las revelaciones que habían comenzado a surgir en aquel antiguo sótano. Cada paso resonaba en sus oídos, un recordatorio del peso de las decisiones pasadas. Su corazón latía con fuerza, cada pulsación resonando con la urgencia de lo que estaba a punto de enfrentar. Había sido un hombre de acción en su vida, enfrentando batallas y tomando decisiones difíciles, pero nada se comparaba con el dilema que ahora tenía ante sí. Mientras su perro lo seguía lealmente, el coronel recordó la advertencia de Rosa. Buscar la verdad, ella había dicho, a menudo puede desgarrar las certezas más profundas. Pero ignorar lo que había descubierto no era una opción. La verdad sobre Clara y la conexión con Miguel Castillo lo consumía. Los secretos parecían estar entrelazados con la historia misma de la casa, al mismo tiempo con su propio destino. Al llegar a una habitación iluminada tenuemente, observó los muebles cubiertos de polvo que habían sido parte de la vida familiar en el hogar. Su mirada se centró en un viejo escritorio, donde su esposa había pasado horas escribiendo. Un impulso lo llevó a abrir el cajón. Allí encontró más cartas, pero esta vez no eran solo de Clara. Eran registros de la administración de Miguel y documentos que detallaban transacciones ocultas relacionadas con la propiedad. El corazón del coronel se detuvo. Con cada hoja que deslizaba entre sus dedos, comprendía que no se trataba solo de un amor clandestino, sino de un entramado de mentiras y corrupción que suscitó una sombra sobre su vida. De repente, un ladrido agudo de su perro lo sacó de su ensimismamiento. El animal se acercaba a la ventana, moviendo su hocico hacia un objeto brillante en el jardín. El coronel lo siguió. Su corazón se aceleró al pensar en lo que podía ser. Al asomarse al exterior, vio un destello metálico. Era una pequeña caja de acero, semioculta entre la maleza. Algo dentro de él le decía que no era solo un hallazgo fortuito. Sin pensarlo, salió de la casa y se dirigió hacia la caja, su perro a su lado. Al despejar la vegetación, descubrió que estaba cerrada con una combinación. Miró alrededor, su mente trabajando velozmente. ¿Qué hay aquí? ¿Qué secreto estás escondiendo?
se preguntó a sí mismo. Se acordó de las cartas que había revisado, del amor que Clara había tenido por la historia y cómo había guardado cada recuerdo como un tesoro. Sintió un profundo deseo de descubrir lo que Status estaba a punto de revelarse. Mientras intentaba recordar la combinación que podría abrirla, los recuerdos de su vida juntos lo invadieron. Cada momento de felicidad junto a Clara estaba marcado por decisiones que finalmente lo habían llevado a este punto. La responsabilidad sobre su historia y las elecciones que habían hecho juntos lo oprimía, pero también le daba fuerza. Clara había sido más valiente de lo que él había comprendido, y al mirarse a sí mismo, se dio cuenta de que era hora de ser valiente también. «Vamos», lo instó, y al decirlo, se aseguró de que su perro estuviera atento a su lado. Cuando el perro ladró nuevamente, el coronel sintió que esa lealtad inquebrantable era su mayor apoyo. Era un símbolo de la resistencia ante un pasado doloroso. Finalmente, recordando las palabras de Clara sobre los secretos guardados y sus anhelos, inclinó la caja y escuchó, sintiendo el vaivén del contenido dentro. Fue entonces cuando recordó una frase que su esposa siempre decía: «A veces, lo que más tememos es lo que más necesitamos enfrentar». Con determinación, se agachó y comenzó a intentar diferentes combinaciones, sintiendo el peso de sus elecciones y la responsabilidad que había cargado por demasiado tiempo. Entonces, un chasquido resonó en sus manos. La caja se abrió lentamente y los ojos del coronel se agrandaron al ver lo que había dentro. Era una colección de documentos antiguos. Al examinar uno de ellos, su corazón se hundió al ver que era un testamento de Clara, donde hablaba sobre la verdad que había estado ocultando, sobre su deseo de desentrañar los secretos de Castillo y su conexión con el pasado. Era un testamento de su amor por él, pero también una declaración de su deseo de justicia. El coronel sintió que los cimientos de su mundo se tambaleaban. Clara había estado trabajando en esto, arriesgando su vida para descubrir la verdad que él había ignorado. Y ahora, al enfrentarse a la evidencia que había dejado atrás, comprendió que debía honrar su legado. No podía permitir que la historia de Clara se desvaneciera en la oscuridad de los secretos y las mentiras. La posibilidad de que el legado que dejara su esposa fuese uno de valentía y verdad se perfilaba ante él. Decidido, se levantó, la caja aún en sus manos. Miró a su perro, que lo observaba con lealtad y amor. «Vamos, amigo, es hora de hacer lo correcto», dijo con voz firme. El coronel se sintió aliviado,
como si una carga pesada se hubiera levantado de sus hombros. Su destino estaba trazado, y lo que había quedado de su pasado ahora era una brújula hacia un futuro más claro. Había decidido que no solo quería vivir con los ecos de la verdad, él quería que esa verdad se convirtiera en su legado. La historia de Clara no sería enterrada. Se enfrentaría a los secretos del pasado y lucharía por la justicia, no solo por su esposa, sino por cada individuo que había sido silenciado por el miedo. Mientras se alejaban del jardín, su perro caminó al lado, un símbolo tangible de la lealtad y el amor que lo habían llevado a este punto. Con cada paso, el coronel se sintió más fuerte, adentrándose en el horizonte del futuro con una nueva resolución. A medida que salía de la casa, armado con la convicción de que sería un defensor de la verdad, comprendió que su vida había cambiado para siempre. El miedo y el dolor aún estaban allí, pero eran solo sombras en el camino hacia una justicia que finalmente debía ser enfrentada. Y en ese momento decisivo, la decisión que tomó lo condujo hacia un destino imprevisto, el cual dejaría al mundo y a él mismo con la promesa de que la verdad saldría a la luz. El coronel se quedó mirándola, la caja abierta frente a él, su interior repleto de documentos y cartas atadas con un lazo deteriorado. Las palabras de Clara, llenas de esperanza pero también de angustia, chocaban en su mente como un eco interminable. Cada hoja que tocaba parecía esculpir su memoria, un hilo que lo conectaba de nuevo con los sueños compartidos, pero que también le recordaba las decisiones que había eludido por tanto tiempo. Las cartas revelaban un lazo profundo entre Clara y Miguel Castillo, más allá de un simple romance. Eran confesiones que hablaban de complicidades, de secretos que podrían haber hecho temblar las bases del pueblo si los hubieran conocido. Clara había sido parte de un movimiento en contra de las injusticias que Miguel había descubierto en su vida. Personas que habían sido silenciadas y olvidadas. Ella había sentido que su voz debía unirse a la lucha. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, se preguntó en voz baja, agachándose lentamente. En ese momento comprendió que la valentía de su esposa estaba por encima de su propio miedo. Había decidido desafiar las sombras del pasado, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. Clara había optado por enfrentar la verdad, incluso a costa de su propia seguridad. El coronel sintió que el peso de su propio silencio comenzaba a desvanecerse. Cada página que leía era un empujón hacia la aceptación de lo que había evitado por años. Mientras su perro lo observaba desde un lado,
El coronel entendió que debía afrontar no solo el legado de Clara, sino también su propio papel en la historia. La decisión de encerrarse en su dolor había sido fácil. Ahora, enfrentarlo era la única salida viable. Con el corazón latiendo con fuerza, comenzó a unir los documentos en una nueva pila. Al mismo tiempo, sentía que el pasado, con todas sus sombras y sus ecos, ya no podía seguir controlando su vida. Cada hoja que tocaba le recordaba lo que había amado y también lo que había perdido. Pero no podía cambiar lo que había sucedido. Debía tomar una decisión. Al finalizar de leer las últimas cartas, sintió un impulso interno. No podía simplemente guardar estos documentos sin más. El legado de Clara merecía algo más que silencio, exigía justicia, así que, aunque el miedo se instalaba en su pecho, decidió que presentaría estas pruebas a las autoridades. El pueblo debía saber la verdad sobre Miguel Castillo, sobre las conspiraciones que habían ocultado a personas inocentes. Clara estaba en lo correcto. Era tiempo de que su voz se levantara. Sin embargo, antes de salir, sintió otro impulso. Había algo que debía hacer. Miró alrededor, sintiendo la atmósfera cargada de historia y de promesas no cumplidas. Se acercó al viejo escritorio y sacó una hoja en blanco. Con mano firme, escribió una nota breve, un mensaje que encapsulaba su viaje personal. Al finalizar, la colocó en la caja junto a las cartas de Clara, como un último adiós a la incertidumbre que había llevado por tanto tiempo. Era un simbolismo de su deseo de cerrar un capítulo y abrir otro. El coronel se volvió para encontrar a su perro observando cada movimiento. En esos ojos había una fiel complicidad, como si entendiera que algo había cambiado en su maestro. «Vamos, amigo», dijo en voz baja, sabiendo que su fiel compañero siempre estaría allí para acompañarlo, para recordarle que nunca estaba solo en esta búsqueda de verdad y redención. Con la caja cerrada, el coronel salió del sótano. Al ascender las escaleras hacia el exterior, sintió que la casa detrás de él parecía respirar una vez más, como si la verdad que había estado oculta durante demasiado tiempo finalmente pudiera comenzar a florecer. La luz se filtraba por una ventana rota, iluminando estantes cubiertos de polvo. Era un milagro que la casa aún tuviera vida. Al salir al jardín, una ráfaga de viento revoloteó por el aire, levantando hojas y polvo, como si el mundo a su alrededor celebrara su pequeño triunfo personal. El coronel cerró la puerta tras de sí, el sonido resonando en el aire vacío. Una puerta que se cerraba, pero también una que se abría hacia un futuro lleno de posibilidades. Mientras caminaban juntos, el perro avanzaba a su lado,
simbolizando un nuevo comienzo. El coronel sintió que estaba dejando atrás no solo una casa llena de recuerdos, sino también los grilletes del pasado. La luz del sol iluminaba su camino, un nuevo rayo de esperanza en su corazón. Con cada paso que daban juntos, el polvo se asentaba y el eco de la verdad se transformaba en una melodía de liberación. Por fin, la casa quedó atrás, con la promesa de que su historia no se perdería. La brisa acariciaba su rostro y al mirar hacia atrás vio cómo la luz entraba a través de la ventana rota, iluminando su interior sombrío y transformando el espacio. Aquel lugar, que durante tanto tiempo había sido un simple refugio de recuerdos, ahora se convertía en un símbolo de redención y verdad. Su legado no sería enterrado en el silencio, sino que sería compartido, vivido y recordado.